Imagina el rugido de 50.000 gargantas comprimidas bajo el sol romano. El aire vibra, denso de polvo y sangre, mientras la puerta del túnel se abre y una sombra cruza el umbral. No hay banda sonora ni honor, solo el olor metálico del miedo y el eco de un tambor que late como un corazón ajeno al tuyo. Un corazón que exige espectáculo, no piedad. Dicen que los gladiadores eran héroes, figuras de bronce, invencibles, bañadas en gloria. Pero la verdad no brilla, la verdad supura. Eran esclavos, comprados, marcados y entrenados para morir en nombre del entretenimiento. Cada músculo era propiedad ajena. Cada respiración, un préstamo concedido por capricho del público. No nacieron para la gloria, sino para el grito final antes del silencio. Piensa en su dieta. Lo llamaban el cuerpo de ceniza. Engordaban no por fuerza, sino por protección. Una capa de grasa que tal vez amortiguara el filo del acero. En las cocinas del ludus, el olor a legumbres hervidas se mezclaba con el del sudor antiguo y las vendas podridas. No existía banquete, ni carne abundante, ni vino dulce. Solo el combustible amargo de la supervivencia. Antes de la arena estaba el túnel, oscuro, húmedo, lleno de ecos y rezos susurrados. Allí, un hombre sentía su miedo transformarse en náusea. El olor del hierro era tan real como el peso del casco. A veces oía el choque de espadas en su mente antes de ver la luz. Y cuando la puerta se abría, comprendía que Roma no lo veía como un hombre, era suelo ensangrentado. Ese es el verdadero corazón del imperio. Un lugar donde la vida se mide en gritos y la fama se escribe con sangre tibia sobre la arena. No hay gloria ni libertad, solo la pulsación irracional de la multitud que aplaude la muerte. Así era la vida de un gladiador, esclavos de la muerte, no héroes de cine. Imagina que estás de pie en la penumbra de un túnel que huele a hierro viejo, sudor rancio y miedo. Frente a ti, una verja de madera dividida por barrotes gruesos deja pasar una luz que tiembla con el ruido ensordecedor del exterior. No puedes ver la arena todavía, pero sientes su aliento caliente. El suelo bajo tus pies está oscuro, húmedo, una mezcla de arena apelmazada con sangre seca. Esa mezcla se pega a tus sandalias y sube hasta el alma como un recordatorio constante. Cada paso que das te acerca más a tu final. Tu respiración se entrecorta. No porque te falte el aire, sino porque llevas días durmiendo mal, comiendo mal, despierto con el zumbido en el pecho de alguien que sabe que su vida puede acabar en minutos. Te preguntas si el público sabe cómo huele este túnel, si imaginan el temblor en tus manos o la forma en que el metal del casco te corta el cuello cuando giras la cabeza. Nadie allá afuera piensa en eso. Solo verán la entrada triunfal. Verán una figura que parece fuerte, no un esclavo deshidratado temiendo a cada latido. En su mente, eres parte de un espectáculo, un héroe de mentira al que aplauden mientras muere. Un silencio extraño baja desde la superficie, una pausa que parece alargar el tiempo. El rugido de la multitud sube y baja como si respirara contigo. Detrás de ti, otro gladiador se santigua de una forma que no pertenece a ningún dios conocido. Lo hace con desesperación, no con fe. Sus labios murmuran nombres de su madre, de su mujer, de alguien que ya ni recuerda el color de sus ojos. Tú no oras, solo escuchas el golpeteo del corazón en tus sienes y la respiración del jefe del ludus que vigila la línea,
evaluando cuál de ustedes luce más digno para salir primero a matar o morir. No hay nobleza, solo cálculo. Te preguntas si podrías huir. ¿Pero a dónde? Roma no tiene escapatoria para los sucios. Tu cuerpo no te pertenece. Lo vendieron, lo compraron, lo entrenaron y lo empujaron hasta aquí. Cada músculo, cada gramo de grasa fue moldeado por alguien que no sabía si te consideraba humano. Los gritos fuera se transforman en un coro salvaje que celebra un entretenimiento empapado en crueldad. El túnel parece alargarse, como si disfrutara verte dudar. Quieres creer que existirá un momento de honor, pero lo que llega es el chirrido de la compuerta que se levanta y deja pasar un golpe de luz. Y con la luz, el sonido de 1000 voces exigiendo tu sangre. Todo en ti se contrae cuando avanzas. La luz hiere los ojos, el aire seco te araña la garganta y el olor a cuero y hierro caliente te golpea como una pared. Por un instante ves el borde de la arena y piensas que estás pisando el cielo ardiente. Pero no hay gloria. El suelo cruje con costras de sangre vieja que huelen a carne podrida. Sientes como una gota de sudor te baja por la espalda y se mezcla con el polvo del suelo. No hay vuelta atrás. Cada paso te convierte en lo que ellos quieren ver. Un cuerpo destinado al sacrificio. Una bestia obediente envuelta en metal. Nadie habla del miedo porque en el Ludus te enseñaron a tragártelo. Te dijeron que el miedo es hambre, que puede alimentarte si no dejas que te destruya. Pero aquí, en la arena, el miedo no se esconde, transpira, vibra en el aire y se mete por los poros. Los verdugos con lanzas te observan desde los extremos, listos para atravesarte si cometes un acto de cobardía. La simulación del valor siempre fue más valiosa que el valor real. Sonríes porque te lo ordenaron, porque el público ama la ferocidad y desprecia al silencioso. Y cuando el sol te calienta el rostro, entiendes que el calor no secará tus nervios. Ellos vinieron a ver sangre fresca y tú eres su fuente. A veces recuerdas la primera noche en el barracón, el hedor de cuerpos enfermos mezclado con paja podrida. Allí comprendiste que Roma amaba el espectáculo más que la vida. Dormías entre ronquidos, toses y lamentos de hombres que soñaban con libertad. Algunos susurraban que tal vez, si ganaban suficientes combates, obtendrían su libertad. Pero era una mentira útil, un anzuelo para mantener la obediencia. Lo que realmente ganaban era una prolongación temporal de su sufrimiento. El Ludus era más que un campo de entrenamiento. Era una granja de carne humana destinada a morir con estilo. Ahora, bajo el sol, recuerdas cada lesión, cada corte infectado que nunca sanó del todo. El ungüento que frotaban en tus heridas olía a aceite rancio y ceniza. Los médicos del Ludus no curaban, parcheaban. Un gladiador sin cicatrices era un gladiador que aún no había vivido lo suficiente. Cada marca en tu piel era un testamento a la brutalidad de un mundo que veía el dolor como parte del espectáculo. El cuerpo debía resistir, aunque el alma gritara en silencio. Nadie curaba el miedo, solo lo usaban hasta desgastarlo. Te mueves por instinto, no por valor. Cada fibra muscular te empuja hacia adelante porque quedarse quieto sería más humillante que morir. Los ojos de los espectadores son cuchillos, fríos, exigentes. Quieren ver tu humanidad desaparecer poco a poco, borrada por cada golpe. A lo lejos, el sonido de los instrumentos marca el ritmo del combate, una percusión que acompaña el flujo del derramamiento. Sientes cómo la respiración se te corta y cómo el sudor se mezcla con arena fina,
creando una costra que te tapa la piel. No eres un mito, eres barro, sangre y terror hecho cuerpo. El oponente aparece desde el otro lado, también cegado por el sol. Tiene la mirada de alguien resignado, alguien que ya se despidió del mundo. Ninguno de los dos quiere hacerlo, pero lo harán porque Roma así lo exige. Las lanzas se cruzan, el metal choca y las chispas saltan con un sonido seco que resuena en tus oídos. La multitud enloquece. Algunos gritan tu nombre, otros apuestan cuánto tardará tu cuerpo en caer. No hay justicia en este lugar, solo el aplauso que alimenta la indiferencia colectiva. Roma amaba ver morir bien, no rápido, no sin drama. Querían resistencia, sudor, espasmos, la lenta danza de la agonía. Las heridas profundas eran poesía para ellos. Cada caída era una metáfora de su poder. Y tú, un esclavo sin nombre, eres el verbo con el que narran su dominio. Los césares no matan, delegan, y sus órdenes se cumplen en el cuerpo de hombres como tú, alimentados con cebada para engordar la carne que pronto será desgarrada. En la distancia escuchas risas. No sabes si vienen del palco o de tu propia imaginación rota. Tus piernas tiemblan, pero continúan. Te has convertido en una máquina que sobrevive más allá del instinto. Cada vez que parpadeas, ves reflejos de las paredes manchadas de rojo. Al fin comprendes que no hay gloria en permanecer vivo. Solo hay prolongación de la miseria. La vida, en Roma, no tiene valor cuando se compra y se vende en monedas. Un gladiador muere tantas veces como se lo ordenen, y su existencia solo se mide por la cantidad de sangre que deja atrás. Y sin embargo, entre el polvo y el delirio, hay algo que no pueden arrebatarte. Un instante de conciencia, diminuto, donde recuerdas tu nombre verdadero, tus manos de campesino, la tierra húmeda que solías sembrar antes de la esclavitud. Lo ves por un segundo, como un destello en la memoria, y entiendes que sigues siendo humano. Eso Roma no puede destruir. Aunque el público grite y los golpes caigan como lluvia de piedra, algo dentro de tú se resiste a ser bestia por completo. No es esperanza, es rebeldía. El combate termina antes de que tu mente alcance el presente. Hay sangre, polvo y silencio. Uno de los dos cae. No recuerdas si fuiste tú o tu enemigo. Da igual. El público aplaude con una alegría obscena, como si acabaran de ver nacer una estrella. Pero lo que acaba de morir es la verdad. La arena se convierte en tumba, en infierno. En escenario, alguien arrastra tu cuerpo o el de otro. Las puertas del túnel vuelven a cerrarse y el ruido vuelve a apagarse. Todo regresa al principio, al oscuro umbral que siempre huele igual, a hierro viejo, sudor rancio y miedo. De nuevo el silencio, de nuevo la oscuridad. Roma celebra, pero tú solo escuchas tu propia respiración entrecortada, ese sonido animal que todavía insiste en existir. No sabes si volverás a ver la luz o si tu nombre quedará olvidado entre los huesos mezclados bajo la arena. Pero un pensamiento se clava en tu mente, más duro que el acero. Los héroes de las películas nunca olieron la muerte como tú, porque tú no eras un héroe, eras un esclavo de la muerte que respiraba polvo y miedo, esperando bajo el sol implacable el siguiente rugido de la multitud. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. Imagina el olor, una mezcla espesa de legumbres hervidas, sudor rancio y humo que cubre cada rincón del ludus. No hay mesas llenas de carne asada, ni copas de vino servidas al modo de los banquetes que Roma presume en sus villas. Aquí la comida es una fórmula,
no un placer, un engranaje en la máquina del espectador, medido para mantenerte vivo, no para hacerte disfrutar. El estómago gruñe, pero aprende a callar como si fuera otra forma de obediencia. Despiertas cada día cuando aún no ha amanecido y el aire seco del amanecer se mezcla con el humo agrio de la cocina. Los cocineros, esclavos como tú, arrojan puñados de cebada en calderos de cobre ennegrecidos por años de fuego. El agua hierve y desprende un vapor espeso que irrita los ojos. Nadie se preocupa por el sabor, porque nadie comerá por placer. Aquí se come por necesidad, por miedo a caer en mitad del entrenamiento o en la arena. Cada cucharada tibia es un recordatorio de que tu cuerpo no te pertenece. Es una herramienta que debe mantenerse viva para matar o morir. La cebada domina cada plato. Esa semilla sencilla que Roma desprecia para sus ciudadanos libres, pero que reserva para sus esclavos. Se mezcla con judías secas y un poco de grasa rancia cuando hay suerte. El resultado es una papilla densa, capaz de llenar el estómago y provocar una sensación momentánea de saciedad. Pero detrás de esa elección hay una lógica cruel. La grasa no es un capricho, es un escudo. La capa que envuelve tus órganos, la que puede detener una lanza solo unos segundos. Cada bocado es un ladrillo en el muro que separa la vida de la muerte. Comer aquí no tiene nombre sagrado. No hay oraciones ni agradecimientos. Solo el sonido de los dientes chocando contra los granos sin cocer del todo y el vapor que espesa el aire como un sudario invisible. Alguno murmura una broma, pero nadie ríe. El hambre ha borrado la noción de alegría. Las manos tiemblan mientras sostienen las vasijas de barro que se calientan demasiado rápido, quemando los dedos. El dolor de esa quemadura minúscula parece un entrenamiento para el sufrimiento mayor que se avecina. En el fondo, sabes que lo que comes te mantiene con vida, pero también te recuerda que eres propiedad. Un cuerpo preparado científicamente para el combate, eficaz como un animal de carga. Los entrenadores observan tus medidas, tu peso, tu resistencia. No lo hacen con orgullo, sino con cálculo. Te alimentan como se alimenta a un caballo antes de una carrera. No hay cariño en esa mirada, solo la responsabilidad de mantenerte útil. Si enfermas, solo eres un gasto. A veces, algún cocinero mestizo trae consigo un trozo de carne podrida que sobró del banquete de los romanos libres. La tira al caldero con desprecio y el olor cambia de inmediato. De repente, el aroma dulzón de la putrefacción llena el comedor. Nadie pregunta qué tipo de carne es, ni de dónde salió. Uno come y mastica rápido para que el sabor no tenga tiempo de asentarse. El estómago, desesperado, se aferra a cualquier rastro de proteína como un mendigo que recoge migas en medio de un festín ajeno. Tú tragas despacio, intentando ignorar el zumbido de las moscas que rondan el borde del cuenco. Cada trago te obliga a inhalar el vapor espeso, saturado de grasa. Es un olor que se pega a la piel, al cabello, a la tela áspera de tu túnica. Sales al patio después de comer y todavía lo hueles en tus dedos. Es un perfume de esclavo. Los romanos huelen a aceite perfumado. Tú, a cebada cocida y humo. Es un olor que te delata incluso a distancia, como una marca que dice: este hombre mata por hambre. Las raciones se reparten con precisión matemática. Demasiado poco para engordar de verdad, demasiado para morir de inanición. El equilibrio del control. No se trata de alimentar, sino de calibrar. Algunos hombres esconden parte de la ración para más tarde, pero los vigilantes lo saben. Si te descubren, te golpean frente a todos, como si comer en secreto
fuera una traición. Todo gira alrededor del orden, la disciplina y la humillación. La comida se convierte en cadena, no en sustento. El fuego nunca se apaga del todo en las cocinas del ludus. El humo cubre los techos y ennegrece las paredes hasta volverlas grises. Bajo ese humo, los esclavos tosían sin cesar. La tos se vuelve música de fondo, como el crujido del pan duro que algunos mastican sin dientes. Uno tras otro, los gladiadores meten la mano en sus cuencos y mastican despacio, sin hablar. Es un ritual silencioso que repite la misma lección. El cuerpo no te pertenece, pero si dejas de alimentarlo, ya no sirves. Y un esclavo que no sirve no vive mucho. A veces, durante la noche, el hambre regresa como una fiera que se cuela por los huesos. Te despiertas con el estómago haciendo ruido y el olor ácido de tu propio sudor impregnando el colchón de paja. Te incorporas y miras a los demás durmiendo. Algunos roncan, otros se mueven agitados, soñando con comida que nunca volverán a probar. En esos sueños hay frutas, vino, carne. Pero al amanecer solo hay cebada y judías, siempre cebada y judías. La monotonía es tan aplastante que incluso el hambre se vuelve aburrida. En los entrenamientos, el cuerpo sufre las consecuencias de esa dieta. Las piernas pesan menos, los músculos se fatigan antes, pero los instructores repiten que ese peso de grasa es vital. La grasa es tu armadura, dicen mientras te observan girar la espada de madera. Y tú sabes que es cierto. Sin esa capa blanda bajo la piel, la hoja enemiga desgarraría tendones y vísceras sin resistencia. Aún así, no hay consuelo en eso. Comer para resistir la muerte no es vivir, es prolongar lo inevitable. No hay especias, ni sabores dulces, ni olores que hagan salivar. Solo una monotonía amarga que se clava en la lengua. Con el tiempo, dejas de distinguir los sabores. Todo sabe igual: tierra, grasa, humo. Al masticar, sientes los dientes desgastarse por el grano mal cocido. Algunos compañeros pierden piezas dentales y mastican con las encías, sangrando. El hambre no entiende de dignidad. Se come el dolor primero y lo traga como parte del menú. Un día, un médico improvisado del ludus te explica por qué la dieta es así. Dice que el cuerpo se vuelve más pesado y, por tanto, más difícil de penetrar con armas delgadas. Lo dice con una calma que te hiela, como quien habla de ganado. Tú lo escuchas y entiendes el mensaje entre líneas. No te alimentan para mantenerte sano, sino para mantener el espectáculo. Tu carne debe ser resistente, no tu alma. Ellos invierten en tu cuerpo, no en tu bienestar. Las instalaciones donde cocinan son un infierno de calor. Las brasas rugen como bestias enjauladas, soltando chispas que queman la piel desnuda de los ayudantes. El suelo está resbaladizo de grasa derramada. Nadie limpia, porque nadie se atreve a hacerlo. Los ratones son habituales y las cucarachas se pasean entre bolsas de grano como soldados de un ejército invisible. Se dice que incluso los dioses temerían comer aquí, pero Roma no teme lo que no ve. Su público solo huele el pan limpio de los mercados, no este vapor denso que sabe a esclavitud. Comer es una obligación que humilla. A veces miras el reflejo de tu rostro en la superficie del agua grasienta del cuenco. Tu expresión es la de un animal domesticado. Ojos apagados, mandíbula tensa, piel brillando por el sudor. Tragas sin pensar, porque pensar da hambre. En el fondo, el acto de alimentarte se convierte en un recordatorio de la falta de libertad. Cada bocado confirma que existes para servir a un propósito ajeno. Y mientras masticas, el eco de la arena
resuena en tu mente, implacable, como el destino que nunca se aparta. El ludus entero parece respirar al ritmo de la digestión colectiva. Burbujea el estómago de unos, retumba el eructo de otros. Nadie se disculpa, porque ya no hay vergüenza. El cuerpo ha dejado de ser templo, es una herramienta de guerra. A veces el olor de los gases se mezcla con el del sudor y el humo, formando una capa espesa que duele al respirar. Es la sinfonía del inframundo, hambre, sudor y abuso convertidos en rutina. Si alguna vez te dejas llevar por el recuerdo del vino o la carne asada, lo apartas rápido. Pensar en la abundancia duele más que la herida. Aprendes a apagar la memoria del gusto, a conformarte con lo que mantiene tus piernas firmes para la arena. Roma te quiere vivo, pero no demasiado. No te quiere feliz, solo funcional. Ese es el verdadero propósito del alimento. Extender tu agonía con eficacia. Y entonces entiendes que no estás comiendo para fortalecerte, sino para ser sacrificado mejor. Te observas las manos cubiertas de sudor y ves cómo el vapor del caldero te devuelve la imagen de un esclavo que sobrevive a base de cebada y miedo. No hay gloria en esa comida simple, solo un cálculo meticuloso entre la vida y la muerte. Roma alimenta a sus gladiadores como alimenta a sus fieras, lo suficiente para que sigan rugiendo un día más. La jornada termina y el olor de la comida sigue pegado a tu piel. Te tumbas en el suelo y el estómago ruge con la misma desesperación. El cansancio te arrastra, pero antes de dormir piensas en la ironía. Los héroes de las películas comen banquetes dorados, mientras que tú masticas legumbres que saben a hierro. No hay canto de victoria, solo digestión forzada. Y cuando la oscuridad cae sobre el ludus, el vapor de las cocinas todavía flota, haciendo invisible el coste de cada respiración. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. Imagina despertar con el sonido metálico del gong que anuncia el inicio del entrenamiento. La luz aún no ha tocado las murallas del ludus, pero el aire ya huele a hierro y sudor ácido. Te incorporas sobre el suelo frío, el cuerpo adolorido por los ejercicios del día anterior, y descubres que el sueño no refresca, solo suspende el cansancio. Cada respiración duele, y sin embargo te levantas. No hay opción de descanso para quien pertenece al circo, y mucho menos para quien no tiene nombre, más allá del que el público grita antes de morir. El entrenamiento no es un espectáculo, es una tortura metódica. Los instructores, casi siempre antiguos esclavos, convertidos en verdugos, golpean con varas de madera a quien no cumple el ritmo. Los músculos arden, los pulmones suplican, pero el sonido del aire cortado por las espadas de entrenamiento no se detiene nunca. La arena del patio se mezcla con el sudor hasta formar lodo entre los dedos de los pies. Cada caída deja una huella distinta en el suelo, una marca que cuenta cuántas veces el cuerpo ha cedido sin permiso. Los gladiadores aprenden que la fuerza no siempre viene del músculo, sino del miedo. Un hombre débil puede resistir si teme más al castigo que al agotamiento. En el ludus, el dolor físico es el idioma universal. Las manos se abren en grietas sangrantes por sostener las empuñaduras de madera, y cuando la sangre se seca, el flujo se detiene con arena. No existen vendajes limpios ni compasión. El cuerpo se rompe y se rehace sin descanso, moldeado por la brutalidad diaria de Roma. El peso no está solo en el cuerpo, sino también en la mente. Te observan mientras entrenas, registrando cada movimiento, midiendo tu talento como se mide la calidad de un animal. Algunos tienen suerte,
Son elegidos para el combate tardío, el de los mejores gladiadores, donde la muerte llega con aplausos. Otros son carne de relleno, enviados antes para caer rápido y calentar a la multitud. No hay justicia, solo jerarquía. Y al fondo del ludus siempre hay un esclavo nuevo esperando un lugar en la cadena. Cada jornada tiene el mismo orden: golpes, gritos, polvo, hambre y luego silencio, un silencio que nunca descansa. La fatiga se convierte en un compañero constante, un hermano no deseado que vive bajo tu piel. Susurras su nombre en la oscuridad, sabiendo que no se irá. Te duele todo lo que existe, los músculos, la espalda, incluso el pensamiento. Y sin embargo, en algún hueco de tu mente, crece una idea tenue. Si sobrevives un día más, quizás veas el amanecer fuera de las murallas, o al menos lo sueñes. Roma cree que los gladiadores son cuerpos de acero, pero tú sabes que son cuerpos rotos disfrazados de fuerza. La realidad está hecha de huesos fracturados, de heridas que no cicatrizan bien, de infecciones que huelen a podredumbre. Algunos entrenadores untan vino caliente sobre las heridas abiertas, como si el ardor purificara el alma. Otros las cubren con ceniza, creyendo que así la carne se endurece. Los gritos del doliente se convierten en música rutinaria, un himno diario a la supervivencia. Algunos hombres intentan cargar el peso de la vida riendo, pero la risa se apaga pronto. Cada chiste termina con un recordatorio de lo efímero que es el aliento. Tal vez por eso algunos comienzan a hablar con los muertos, mirando al cielo y conversando con quienes ya no están. Es una forma de recordar que fueron humanos antes de convertirse en utilería del imperio. En el ludus, un gladiador puede tenerlo todo, menos dignidad. Y cuando Roma aplaude, no celebra la valentía, sino el control total sobre el destino ajeno. Durante las tardes, el cansancio se siente como una piedra en el pecho. Los músculos tiemblan incluso al beber agua, los brazos no responden y la mente flota entre el delirio y la resignación. Sabes que la mayoría no llega a cumplir más de 3 años en este oficio. La esperanza de vida de un gladiador es una broma cruel. Muchos mueren en prácticas, no en combate, y los que logran un combate verdadero viven sabiendo que cada victoria aumenta el precio de su sufrimiento. El descanso se parece más a una suspensión del dolor que a una tregua. Te tumbas y sientes como el cuerpo palpita, exhausto pero vivo. En los barracones, el aire está cargado de humedad y olor a cuerpos sin lavar. Cada respiración trae consigo el aroma agrio del sudor acumulado, del cuero envejecido, de la cebada mal digerida. Las moscas no se alejan, saben que aquí siempre encontrarán heridas frescas. Roma es belleza a distancia, pero podredumbre cuando se huele de cerca. Tu vida se convierte en un ciclo de peso. El peso de la espada, del escudo, de la armadura, del miedo, del hambre. Caminas doblado, no solo por la carga física, sino por la conciencia de que nada de lo que haces te pertenece. El alma sufre un desgaste silencioso mientras repites los mismos movimientos, batalla tras batalla, sin final posible. El ludus es un reloj sin manecillas, donde cada segundo se mide con saliva y sangre. La monotonía te come los pensamientos, igual que las ratas muerden el pan durante la noche. El entrenamiento de armas pesadas transforma el cuerpo en una herramienta eficiente. Las articulaciones crujen como si estuvieran llenas de grava. El dolor se vuelve costumbre, una señal de que sigues vivo.
Los instructores gritan órdenes entre bufidos y golpes secos. Algunos pierden la noción de su nombre y responden solo al sonido del látigo. Ya no hay identidad, solo función. Romper la voluntad es el primer paso para crear un guerrero obediente. El cuerpo aprende a endurecerse, pero dentro la mente se desmorona. Piensas poco, porque pensar duele más que sangrar. Los recuerdos del pasado se vuelven difusos, como si hubieras nacido aquí, en medio del barro y la grasa rancia. Roma se encarga de borrar lo que no le sirve. De ti solo quiere la imagen del poder, la efímera ilusión de un humano convertido en bestia domesticada. En tu silencio te repites a ti mismo que eres más que eso, solo para no olvidar completamente quién fuiste. El sonido del hierro al chocar contra el hierro se vuelve una canción sin final. Es el latido del ludus, el ritmo que acompaña los días y las noches. A veces crees que incluso tus sueños suenan así, un eco metálico que nunca se detiene. Y cuando el entrenamiento termina, no hay alivio, solo vacío. El aire sabe a derrota, y la piel, empapada en sudor y sangre seca, se pega al cuerpo como una segunda prisión. La vida pesa más con cada amanecer. Dentro de ti crece la certeza de que no estás entrenando para vivir, sino para morir con gracia. Roma no busca guerreros, busca mártires bien entrenados. Lo comprendes cuando uno de los tuyos cae en medio del ejercicio y nadie corre a ayudarlo. El instructor le da una patada para apartar su cuerpo y ordena seguir. La arena absorbe la sangre y nada se detiene. Ese es el peso más grande, la indiferencia absoluta. Morir no es tragedia aquí, es rutina. Cada día que sobrevives es una victoria silenciosa. No tiene aplausos ni cánticos, pero tiene valor. Descubres que el cuerpo puede adaptarse a cualquier infierno si la mente se niega a rendirse. Aprendes a respirar entre los golpes, a medir los latidos antes de que la espada caiga. Cada surco de sudor es una marca de resistencia, un juramento personal contra la aniquilación. Vivir en Roma es el acto más rebelde que un esclavo puede cometer. Aún así, el precio del cuerpo es alto. Las infecciones se propagan entre los compañeros, los miembros se hinchan, las heridas huelen a óxido. El médico improvisado solo puede aplicar aceite y vino, esperando que el fuego interior haga el resto. Algunos se pudren vivos, lentamente, en medio de la indiferencia. Pero el ludus necesita carne nueva y siempre la encuentra. Roma nunca deja de tener hambre de sangre. Por la noche, cuando el ludus duerme, sientes el peso invisible del destino sobre el pecho. Piensas en el mañana y sabes que será igual. Entrenamiento, dolor, miedo, silencio. A veces te preguntas si los dioses miran hacia abajo, si alguna vez escuchan los huesos que se quiebran con la oración muda de los condenados. Creer en algo se ha vuelto un lujo. Solo crees en la siguiente respiración, en el siguiente latido, en la posibilidad remota de vivir un amanecer más. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. Todo comienza con un sonido, el crujido seco de la puerta de hierro que se alza lentamente, arrastrando su propia condena sobre el suelo de piedra. Tú estás allí, en medio del pasillo oscuro, esperando la orden de avanzar. El aire huele a humedad, a moho viejo mezclado con el metal oxidado de las rejas. No hay sol ni luna, solo una penumbra que late como un corazón nervioso. Cada paso que das retumba en las paredes, devolviéndote el eco de tus propios miedos. El túnel no es largo, pero parece eterno. La distancia entre la oscuridad y la luz
te separa del público que ruge al otro lado, impaciente, hambriento. Ellos esperan sangre, tú esperas sobrevivir unos minutos más. No hay estrategia que valga cuando los pulmones te pesan como piedras y el sudor te nubla la vista. El túnel es el último lugar donde aún eres humano. En la arena solo serás carne en movimiento. Miras tus manos y las ves temblar bajo el cuero agrietado de las muñequeras. Intentas contenerlo, pero el miedo no entiende de órdenes. Tiembla tu cuerpo, pero tiemblan también tus pensamientos. Recuerdas los gritos de los compañeros que salieron antes y no regresaron. Su eco aún se siente en las paredes, como si el túnel guardara los fantasmas de todos los que cayeron. Aquí no hay victoria ni derrota, solo tránsito hacia la muerte. El aire es espeso, viciado. Respiras y te arde el pecho, como si cada inhalación fuera una cuchillada. El suelo está cubierto de arena sucia que se mezcla con el barro de las botas y la sangre seca de los que pasaron antes. Roma no limpia el túnel porque el miedo no debe borrarse. Quiere que lo sientas, que lo inhales, que te envuelva como una mortaja. Un olor agrio, una mezcla de sudor, vino ácido y desesperación, se convierte en tu segunda piel. A lo lejos, el sonido de la multitud sube en oleadas. Miles de pies golpean los bancos de piedra y el murmullo se convierte en rugido. Es un monstruo hecho de voces y saliva, un dios hambriento que exige su próximo sacrificio. Tú eres la ofrenda, el túnel, tu camino ritual. Sientes que caminas dentro de la boca de una bestia colosal y cada paso te acerca más al centro de su estómago. El miedo tiene peso, se acumula en el estómago, en los hombros, en la lengua que apenas se atreve a moverse. Algunos rezan en voz baja, otros murmuran nombres olvidados. Tienes la boca seca y el corazón golpea como tambor dentro del pecho. Intentas recordar las enseñanzas del ludus, respirar por la nariz, mantener la mirada firme, no mostrar debilidad. Pero Roma huele el miedo, incluso cuando lo disfrazas. A medida que te acercas a la salida, la luz se vuelve más intensa, blanca, despiadada. No hay consuelo en ella. Te recuerda todo lo que has perdido, todo lo que Roma te arrancó, tu nombre, tu libertad, tu humanidad. A veces puedes oler incluso el hierro caliente de las lanzas y la piel chamuscada de los animales que soltarán contigo. El túnel es el umbral, pero también la frontera entre la memoria y el olvido. Cuando lo cruces, dejarás de ser tú. Tus compañeros forman una fila silenciosa detrás. Nadie habla porque cada palabra podría romper la frágil calma que los mantiene de pie. Uno respira con dificultad, otro se santigua 3 veces, otro muerde el labio hasta sangrar. Todos comparten la misma sombra, el miedo. Pero no es el miedo a la muerte, sino a la vergüenza, a morir mal, sin espectáculo, sin gusto para el público. En Roma, incluso la muerte tiene que ser estéticamente satisfactoria. El jefe del ludus camina frente a ustedes con paso medido, observando cada casco, cada lanza, cada mirada. No busca valor, busca obediencia. Si un gladiador duda, se convierte en ejemplo. Un golpe seco, una lanza en el cuello, y el cuerpo cae sin ceremonia. El resto aprende rápido. El túnel no perdona la fragilidad. Todo lo que no mata, humilla. Intentas no pensar en lo que hay afuera. El sonido de los tambores se mezcla con los silbidos del público y tu respiración se sincroniza sin querer. La puerta principal vibra, es el preludio de la apertura. En ese instante, tu existencia se concentra en un solo pensamiento: resistir el primer segundo bajo el sol. No el combate, no la piedad, solo ese primer segundo donde el cuerpo decide si avanza o se rinde.
El aire cambia cuando la compuerta se levanta. Golpea tu rostro con una bocanada caliente, cargada del olor a aceite, sangre y carne. La luz te ciega, los ojos lloran, el corazón galopa. Step tras step, atraviesas la frontera. Detrás de ti, el túnel queda en penumbra. Delante, la arena arde y el rugido retumba. El cuerpo se tensa y el alma se repliega. El miedo se solidifica en tus venas. Cada sonido afuera es un cuchillo. El chirrido de las puertas, el golpeteo de los escudos, los vítores que no son para ti, sino para la idea de tu sufrimiento. Te empujan, literalmente, hacia la luz. Ya no tienes nombre. Eres un número más en el cálculo del espectáculo. Nada importa salvo el instante en que la espada toque otra carne. Roma exige muerte, pero la quiere hermosa, ordenada, limpia a los ojos del público y sucia en la realidad. Si miraras hacia arriba, verías los rostros pintados de los hombres libres, las túnicas blancas y las coronas de laurel. También verías el contraste absoluto con tu piel ennegricia por el sol, tus heridas mal cerradas, tus pestañas pegadas con sal y polvo. Son mundos distintos conviviendo en un solo lugar. Ellos creen contemplar gloria. Tú solo ves una trampa. Todo está diseñado para que el público se sienta poderoso al observar tu fragilidad. El túnel, aunque lejano, sigue allí. Puedes sentirlo respirando detrás de ti, oscuro, frío, esperándote como un pozo que todo lo traga. Es el único lugar en Roma que conoce tus secretos. Allí gritaste en silencio, allí juraste no llorar, allí enterraste la última esperanza. El público no sabe que esas paredes están vivas, empapadas del sudor de generaciones enteras de esclavos. El miedo tiene memoria, y en el túnel habita esa memoria. A veces, cuando la adrenalina empieza a correr, sientes que el miedo se transforma en furia. Ya no tiembla el cuerpo, se endurece. No es valor, es pura supervivencia. Es el instinto desatado que intenta ahogar al pánico. Gritas, no para impresionar, sino para recordarte que existes. El grito sale seco, ronco, lleno de polvo. En ese instante, no temes al público, temes perderte en el silencio. El sol quema con fuerza y el sudor se mezcla con el polvo de la arena hasta volverse barro sobre la piel. Tus pies se hunden y el peso del casco te aplasta el cuello. A lo lejos escuchas un clamor, el nombre de otro hombre que también sale a morir. Comprendes que para Roma todos los gladiadores son uno solo. Mismo sudor, mismo miedo, misma sangre. Ninguno importa realmente. Todos se disuelven en el anonimato de la multitud. La vista se acostumbra poco a poco a la luz. Los ojos dejan de arder, los oídos dejan de zumbar, pero el corazón sigue golpeando con una violencia imposible de disimular. A tu alrededor, algunos ya se enfrentan, otros caen. Tú apenas respiras. No hay amigos ni enemigos, solo movimientos automáticos, respiros entrecortados, sombras que giran, espadas que buscan destruir. El túnel, aunque ya no lo ves, sigue ahí, observando. Es tu única conexión con la humanidad perdida, y entonces, por un instante, el miedo se detiene. Te das cuenta de que sigues con vida, que el monstruo aún no te devora del todo. El ruido se vuelve un murmullo lejano y te aferras a esa sensación fugaz de existencia. No es esperanza, sino desafío, un suspiro de resistencia ante el destino impuesto. Roma no puede robarte eso, el instante en que tu corazón late contra el mandato de tu propia muerte. Cuando todo termina, cuando el polvo se asienta y la arena vuelve a parecer quieta, miras hacia el túnel. Está allí, oscuro, esperándote. No sabes si volverás a cruzarlo con vida o si tus restos quedarán esparcidos en la arena. Pero entiendes una verdad brutal.
El túnel nunca termina. Vive dentro de ti, silencioso, recordándote quién eres realmente. No un héroe, no un monstruo, solo un ser humano que aprendió a caminar a través del miedo. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. Roma no construyó sus coliseos para el arte, los construyó para recordar a todos quién mandaba. Imagina el sonido de miles de gargantas gritando al unísono, el vibrar de las gradas de piedra, el polvo que se arremolina sobre los cuerpos que yacen en la arena. Bajo el sol implacable, el público no ve hombres, ve entretenimiento. Las caras sonríen, los ojos brillan, y cada aplauso es una sentencia extendida contra los que sangran abajo, los invisibles que mueren por el placer de otros. Desde las primeras filas, los senadores romanos sostienen copas de vino especiado y frutas importadas de tierras lejanas. Hablan de política, de dinero, de guerras, mientras observan cómo dos hombres se despedazan con precisión ritual. El espectáculo no es solo una diversión, es una herramienta, un mensaje de poder, un recordatorio de que Roma puede convertir a cualquiera en víctima o en verdugo según su voluntad. Cada gota de sangre vertida bajo el ojo del emperador fortalece el mito del dominio absoluto. El público es diverso, pero todos comparten la misma mirada, la del que se sabe a salvo. En las graderías altas, los pobres gritan con fervor, buscando olvidar su propia miseria en la desgracia ajena. Creen que la muerte ajena los hace partícipes del poder. En ese instante se sienten superiores al gladiador, al esclavo, porque ellos no están ahí, porque viven otro día. Roma se alimenta de esas ilusiones, tanto como de la carne que consume en sus juegos. Los juegos no son esporádicos, son una maquinaria social. Se programan con la precisión de un calendario sagrado, ligados a festividades religiosas y celebraciones de conquistas. Detrás del brillo de los desfiles se oculta la política del pan y circo. Dar comida y espectáculo para apagar la sed de justicia del pueblo. Y nadie lo hace por compasión. El entretenimiento es una forma de control, una válvula de escape para una multitud que ya no piensa. El emperador aparece al final, majestuoso, cubierto de oro y púrpura. Con un simple gesto puede decidir la vida o la muerte de un hombre. No hay justicia ni piedad en ese pulgar que sube o baja. Hay espectáculo. El público contiene el aliento, fascinado por la teatralidad del momento. La multitud ruge, los corazones laten como un solo tambor. Nadie cuestiona el orden, porque Roma entera lo ha convertido en liturgia. Debajo del esplendor hay escombros humanos, esclavos mutilados, prisioneros de guerra, animales traídos desde rincones imposibles del mundo para morir entre aplausos. Los cuerpos son carne, las fieras, miedo encarnado. En la oscuridad de los pasillos, los encargados limpian la arena, mezclando cal y sangre para amortiguar el olor. Nadie en las gradas percibe el hedor. Los perfumes ocultan la verdad. Pero tú la sientes, la respiras y entiendes que Roma nunca fue más grotesca que en su supuesta gloria. El público no se considera cruel. Creen que asisten a una celebración, una ofrenda a los dioses, una tradición milenaria. Entre canción y vítores se venden panes con miel, dátiles y vino aguado. Los niños ríen mientras los hombres mueren. Las mujeres lanzan flores al vencedor, sin entender que esa victoria es solo otro capítulo del tormento. Cada combate es un sacrificio realizado para sostener una ilusión colectiva, que Roma es eterna y que el orden del mundo no puede cambiar.
Las luchas más esperadas son las que enfrentan extremos: hombre contra fiera, esclavo contra soldado caído en desgracia. A veces, incluso se obliga a los condenados a pelear desarmados, convirtiendo la arena en un matadero. La multitud grita con un frenesí animal, mientras la sangre corre hacia los desagües subterráneos. Debajo de todo ese espectáculo, un río rojo fluye lento, invisible para casi todos. Solo los esclavos encargados de la limpieza conocen su persistencia. El hedor del hierro y la carne quemada se mezcla con el incienso que los sacerdotes esparcen para disfrazar la muerte. A lo lejos, el emperador sonríe. El Senado aprueba. Nadie puede dudar del poder de una ciudad capaz de celebrar el caos y llamarlo civilización. Pero tú, allí abajo, ves lo que realmente sostiene ese esplendor: huesos, llanto y resignación. Lo que los romanos llaman gloria no es más que la suma de tu sufrimiento. En las noches que siguen a los juegos, la ciudad entera vibra con los ecos de la fiesta. El vino corre, las risas llenan las tabernas y los vencedores son tratados con honor efímero. En los barrios pobres se celebran las muertes, no por odio, sino por costumbre. La violencia se convierte en lenguaje, en vínculo, en identidad. Roma respira sangre, como tú respiras aire. Su cultura no puede existir sin ese sacrificio constante. Algunos gladiadores sobreviven suficientes combates como para volverse leyenda. Se les concede un nombre, una fama que apenas disfraza su verdadera condición de esclavos. El público los adora, los niños imitan sus posturas, los poetas los describen como semidioses. Pero cuando envejecen o se lesionan, su gloria los abandona. Un héroe herido es tan inútil como un esclavo rebelde, y Roma no guarda recuerdos. La fama es una cadena dorada, más pesada que cualquier yugo. El coste humano del espectáculo es incalculable. No solo mueren los combatientes, muere la compasión. Roma enseña a su pueblo a confundir el valor con la violencia, la belleza con la brutalidad. Desde el mismo instante en que los gritos llenan el aire, cada espectador cede una parte de su alma. No lo saben, pero el circo devora más que cuerpos. Devora humanidad. El público sale saciado y vacío al mismo tiempo. A veces, durante el silencio posterior al espectáculo, puedes oír cómo limpian las gradas. Los cuidadores barren restos de comida, huesos y ceniza de antorcha. En la arena, los esclavos recogen miembros, cuerpos incompletos, cascos aplastados. Trabajan sin descanso porque al día siguiente habrá otro juego. La sangre seca no debe ofender la vista de los que pagan. Roma no tolera la suciedad, solo la produce. Los comerciantes aprovechan los juegos para vender amuletos, talismanes y figurillas con forma de gladiador. Convierten la tragedia en mercancía. El público compra fragmentos de tus gestos, de tu dolor, de tu muerte. El imperio ha aprendido a transformar la atrocidad en negocio. Ni siquiera tu cadáver pertenece a ti. Se venderá, se desechará o se usará como ejemplo. La economía de Roma depende también de tu último aliento. En las casas de los ricos, las fiestas posteriores son otro tipo de combate. Allí, los banquetes se llenan de exceso y los cuerpos saciados celebran mientras otros se desangran. Alimentos en descomposición, vino derramado, vómito perfumado de especias. A veces se provocan el vómito para seguir comiendo, porque la abundancia se mide en el desperdicio. Roma adora lo desmesurado, lo obsceno, lo infinito, aunque el hedor se cuele por las cortinas de seda. El espectáculo, en su fondo, no es distinto del dogma religioso.
Roma necesita creer en algo, aunque ese algo sea la destrucción repetida de sus esclavos. Cada combate es una plegaria al poder y una afirmación de la jerarquía. El público, sin saberlo, participa de una liturgia sangrienta que define su identidad. La arena es su templo, la sangre su incienso, el dolor su ofrenda. Y cada aplauso es una oración vacía que celebra la muerte ajena. Comprendes entonces que no hay salida para quien sostiene el espectáculo desde dentro. Aunque sobrevivieras 100 combates, seguiría siendo una herramienta para su propio relato. Roma es el verdadero Dios, invisible y cruel, alimentado por tu dolor. Los hombres cambian, los emperadores mueren, pero el circo permanece. En su centro siempre habrá un cuerpo nuevo, dispuesto a morir por la ilusión de grandeza. Roma no deja de devorarse a sí misma. Pasan los años y el olor del Coliseo nunca desaparece. El viento arrastra el polvo de la arena y lo mezcla con la ciudad, librando una última invasión silenciosa. Ese polvo entra en las casas, reposa sobre los alimentos, se adhiere a la piel. Roma entera respira muerte sin saberlo. Por eso su grandeza puede medirse no en mármol, sino en restos humanos. Un día, los gritos del público cesarán y los coliseos se cubrirán de maleza. Pero el hecho de los muertos seguirá ahí, repitiendo las palabras que nadie quiso escuchar. Porque cada ladrillo, cada piedra, cada escalón fue colocado sobre huesos. Roma dijo amar la vida, pero la embelleció con la muerte. Y tú, que fuiste su esclavo, sabes que ninguna civilización que viva del espectáculo del sufrimiento merece eternidad. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. El cuerpo de un gladiador es su herramienta, pero también su prisión. Imagina despertarte envuelto en el sudor seco de la noche anterior, con el olor a hierro y grasa adherido a cada poro. No existe jabón, ni alivio, ni descanso verdadero. El aire en los barracones huele a carne rancia, a heridas podridas, a paja húmeda impregnada de orina. Vives rodeado de cuerpos que laten y supuran, cuerpos reducidos a máquinas de combate cubiertas de costras y ampollas. Los romanos ricos hablan del baño como un ritual sagrado, pero tú no conoces más agua que la que se usa para limpiar heridas o llenar calderos. Las termas son lujo ajeno, templos de mármol reservados a quienes nunca tocan la sangre directamente. En el ludus, el agua escasea y se usa una y otra vez. Una tinaja sirve para decenas de hombres. Lo que flota en su superficie es un catálogo de piel muerta, sudor y bacterias invisibles. Sumerges tus manos sabiendo que te contagiarás de algo, pero el hedor no deja elección. El calor acentúa el olor del encierro. El sudor corre por las paredes, las moscas zumban sobre las vendas usadas y la piel se irrita bajo la armadura de cuero. Muchos gladiadores desarrollan llagas infectadas en los hombros o las ingles, heridas que nunca sanan. Los ungüentos que aplican los cuidadores son una mezcla de aceite rancio, vinagre y hierbas casi podridas. Se supone que eso limpia, pero lo único que hace es quemar la carne. El dolor es constante, una presencia que respira contigo, que te recuerda que el cuerpo no pertenece a la gloria, sino a la putrefacción lenta. Las enfermedades circulan como rumores silenciosos. Fiebres que hacen delirar, tos que arranca la garganta, infecciones que huelen a muerte antes de que lleguen. Nadie en Roma lo llama epidemia, lo llaman castigo o destino. Los médicos del ludus no son curanderos, sino improvisadores. Usan machetes para drenar pus,
agujas sucias para coser heridas, brasas encendidas para cauterizar. El aire se llena del olor a carne quemada mientras los hombres gritan. Y después, silencio. No porque sanen, sino porque se desmayan. Cuando cae la noche, el barracón se transforma en un hospital improvisado. Cuerpos sin fuerza, respiraciones entrecortadas, murmullos de dolor. Los que aún conservan fuerzas ayudan a los otros con torpeza. Los insectos se cuelan por las rendijas y se alimentan de lo que sale de las heridas. Algunos gladiadores tapan sus cortes con trozos de tela arrancada de sus túnicas, intentando frenar la gangrena con desesperación. Pero nada detiene al tiempo ni a la infección. La carne cede tarde o temprano. Roma es una ciudad sucia disfrazada de mármol. Bajo los templos dorados corren cloacas que arrastran todo lo que los ojos no deben ver: sangre, vísceras, excrementos. En verano, el calor convierte esas arterias subterráneas en hervideros de podredumbre. Los mosquitos y las ratas viajan desde allí hasta el ludus, trayendo consigo enfermedades que ningún gladiador comprende. Cuando la fiebre te toma, no sabes si es castigo divino o la simple consecuencia de dormir entre miseria. Los cuidadores ordenan limpiar las heridas con vino. Dicen que ayuda, pero lo hacen porque el agua está podrida. Sientes el ardor recorrer tu piel y después un cosquilleo insidioso, la promesa del dolor que viene. Tus manos tiemblan mientras aguantas el escozor, mirando cómo el líquido se tiñe de rojo. Algunos gladiadores rezan a los dioses pequeños, a los olvidados, buscando protección. Otros solo maldicen, porque la fe no detiene el avance de la infección. El hedor del cuerpo humano sin higiene se vuelve insoportable. El cuero de las armaduras absorbe el sudor hasta volverse una capa viva, grasienta, que jamás se seca del todo. Bajo ella la piel se agrieta, se pela, sangra. Al dormir, el calor del barracón no permite la recuperación. El sudor se mezcla con la suciedad del día anterior. Incluso el agua de beber tiene sabor a óxido y tierra. Todo lo que eres está contaminado: tu piel, tu comida, tu aire. Los dientes empiezan a caer antes de tiempo. El dolor de las encías inflamadas marca el ritmo de cada masticación. La dieta sin carne y la falta de higiene oral llenan las bocas de heridas y olor pútrido. Algunos escupen sangre y creen que así expulsan el mal. Pero la infección desciende hacia el cuello, hinchando los ganglios hasta deformar el rostro. Nadie presta atención, porque en Roma hay 1000 maneras de morir, y esta es solo una más. A veces un hombre muere en la oscuridad, sin aviso, sin pleito. Al amanecer, simplemente no despierta. Lo arrastran fuera como si fuera un saco de trigo y lo arrojan fuera de los muros, donde otros esclavos esperan. Los cuerpos se apilan en montones y la ciudad los incinera o los entierra en fosas comunes. El humo de esas hogueras flota sobre Roma, mezclado con el olor de los banquetes. Es la respiración de un imperio que finge no oler su propia descomposición. El miedo a enfermar se mezcla con la resignación. Sabes que nadie te curará si caes en cama. En el ludus, la salud es privilegio de los útiles. Un gladiador enfermo es un desperdicio, una herramienta rota que debe ser reemplazada. Los instructores lo saben, los médicos también. Por eso algunos fingen fuerza aunque la fiebre los queme. Entrenan hasta caer, con tal de no desaparecer en la oscuridad del olvido. Porque en Roma, enfermar es morir 2 veces, primero en el cuerpo, luego en la memoria. Los olores dominan la vida de un gladiador. Sudor agrio, sangre fresca, grasa rancia, vinagre, hierro oxidado. Cada olor anuncia algo: el dolor que llega, la herida que supura,
el compañero que no resistirá la noche. Los sentidos se acostumbran, se embotan, se vuelven insensibles. Lo que para otros sería asco, para ti es cotidianeidad. El asco deja de existir. Solo queda la aceptación del hedor como parte del alma. Los insectos se vuelven tus compañeros permanentes. Piojos, pulgas y garrapatas comparten el lecho y la ropa. Al principio sientes repulsión, luego resignación. Los rascas hasta sangrar, pero vuelven. En Roma nadie está libre de ellos, pero los pobres y los esclavos son su festín favorito. Cuando te miras el brazo bajo la luz de una antorcha, ves pequeñas costras que se abren al tocarse, recordándote que incluso en reposo, el cuerpo sigue siendo campo de batalla. El concepto de limpieza en el ludus es brutal. De vez en cuando se lanza agua mezclada con cal sobre el suelo para matar gusanos y blanquear las piedras. El olor es casi insoportable, agudo, penetrante, químico. Arde en la nariz y deja un rastro de tos que dura horas. Pero durante ese breve momento, las moscas se alejan, los olores se diluyen y parece que el aire renace. Solo dura un instante. Luego, el hedor vuelve con más fuerza, como si se vengara de tu intento de controlarlo. El descanso nunca llega. La enfermedad no respeta turnos ni oraciones. Algunos gladiadores pierden el juicio antes que la vida, delirando entre gritos ahogados y risas sin sentido. Se dice que el alma, al pudrirse el cuerpo, busca la salida más rápida, la locura. Quienes sobreviven al delirio ya no son los mismos. La fiebre deja secuelas, ceguera, tics, demencia. El ludus está lleno de fantasmas que respiran. Y sin embargo, en medio de toda esa decadencia, la vida persiste. Hay hombres que curan a otros con lo poco que tienen, compartiendo hierbas, soplando heridas, improvisando remedios. Una mirada, un gesto, un pedazo de tela limpia se convierten en actos de heroísmo invisible. En esos instantes, el cuerpo enfermo deja de ser un enemigo y se vuelve prueba de resistencia. El sufrimiento une, aunque Roma no quiera admitirlo. El sol entra a través de las rendijas y hace brillar el polvo suspendido en el aire, como si fuera ceniza de todos los que ya desaparecieron. Respiras y piensas que ese aire también ha pasado por los pulmones de los muertos. Roma vive de eso, de lo que no muere del todo. Cada enfermedad, cada llaga, cada pestilencia se vuelve parte del ciclo. La ciudad entera es un organismo infectado que se alimenta de sus propias heridas. Comprendes entonces que la verdadera inmundicia no está en la piel, sino en el alma del imperio. Un cuerpo puede pudrirse, pero también el corazón de una civilización cuando olvida la compasión. Roma se perfuma mientras sus esclavos se pudren bajo el sol. Limpia sus estatuas, pero no sus conciencias. Y tú, cubierto de sudor, sangre y miedo, entiendes que la suciedad más difícil de arrancar es la del alma humana. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. Hay algo que Roma no pudo destruir del todo: la obstinación del alma humana. En medio del barro, del fuego y del miedo, los hombres seguían respirando. No por esperanza, sino por terquedad. Esa terquedad que mantiene los pies firmes en la arena, incluso cuando todo dentro de ti pide huir. Es el instinto antiguo de la vida que se niega a extinguirse, incluso en el corazón de la muerte. Cada amanecer es una prueba más. Cuando la campana del ludus suena, los cuerpos doloridos se levantan sin pensar, movidos por una voluntad que ya no pertenece a la razón. No hay fuerza en sus músculos, solo inercia, una mecánica de supervivencia.
Pero esa inercia es también valentía, porque levantarse después del sufrimiento no es costumbre, es desafío. Roma no lo entiende, pero cada esclavo que respira un día más está desafiando a todo un imperio. En los rostros agotados se esconde la dignidad más pura, la de quienes, sabiendo que no son libres, se niegan a perder su humanidad. En el ludus, un gesto amable, un pedazo de pan compartido, una venda colocada con cuidado, vale más que cualquier espada. Esas pequeñas luces perforan la oscuridad que Roma intentó imponer. A veces basta con un suspiro compartido, una mirada cómplice, para recordarse mutuamente que aún no son bestias, que aún sienten. La resistencia no suena heroica, no tiene trompetas ni aplausos. Es silenciosa, lenta, invisible. Consiste en aguantar el dolor sin perder el alma, en soportar la humillación sin dejar que te devore. Roma puede controlar los cuerpos, pero no el recuerdo de quién eras antes del látigo. Esa memoria intangible es la última libertad. Cuando todo te ha sido arrebatado, recordar tu nombre es el acto más valiente que puede existir. Los gladiadores aprenden a medir su vida no en años, sino en respiraciones. Cada inhalación cuenta, cada latido importa. No hay futuro más allá del amanecer, pero ese instante es un triunfo. Resistir un día más es una victoria secreta que nadie celebra. Una victoria que sabe a sangre y a tierra, pero que significa seguir existiendo. Y en Roma, existir sin rendirse es un crimen silencioso. Por las noches, cuando la oscuridad cae sobre los barracones, las conversaciones susurradas se convierten en confesiones. Algunos recuerdan sus hogares, el olor del trigo recién cosechado, el sonido del río, el rostro de quien los esperaba. Otros no hablan. Prefieren guardar en silencio lo que el tiempo no podrá borrar. Esas memorias son refugios invisibles, templos personales erigidos en medio del infierno. Roma no puede quemar lo que habita en la mente. Hay días en que la arena se convierte en el único espacio donde un esclavo puede sentir algo parecido a control. Allí el cuerpo decide, aunque sea por minutos, aunque sea en medio del peligro. El combate, paradójicamente, se vuelve una forma de afirmarse como vivo. Porque mientras las manos empuñan el acero, el alma grita, no como bestia, sino como humano, que sabe que su existencia vale tanto como la de quienes lo observan desde las gradas. El sufrimiento fortalece, pero también moldea. Algunos se vuelven duros como piedra, fríos, impenetrables. Otros se quiebran, se desmoronan, y sin embargo siguen respirando. Roma cree que la disciplina fabrica gladiadores, pero lo que los mantiene en pie es el orgullo. No el orgullo de matar, sino el de resistir sin desaparecer. Vivir con el cuerpo cubierto de cicatrices es una forma de escritura. Cada marca cuenta una historia que ningún cronista narrará. El miedo sigue presente, pero deja de dominar. Aprendes a caminar con él como se camina con una sombra. No se disipa, pero ya no te paraliza. Sabes que cada latido puede ser el último, y aún así eliges moverte. Esa elección, pequeña y constante, es la verdadera libertad. Roma no la entiende, porque nunca ha tenido que ganarse el derecho de seguir respirando. Incluso en la enfermedad hay hombres que ríen. Ríen porque todavía pueden hacerlo, porque el dolor aún no les ha quitado la voz. Esa risa áspera, quebrada, suena a victoria. En el barracón, el humor se convierte en escudo. Un comentario mordaz sobre un guardia, una broma sobre el hambre, una burla lanzada al destino. No es esperanza, es rebeldía disfrazada. Y por unos segundos, el ludus parece menos gris. Las cadenas no solo sujetan los cuerpos, también moldean el pensamiento.
Roma quiso hacer de sus esclavos una masa obediente, sin rostro, sin nombre. Pero entre los golpes y el dolor florece algo imposible de someter: la conciencia de seguir siendo alguien. Esa chispa se propaga de uno a otro en miradas cómplices y silencios cargados de sentido. Nadie lo dice, pero todos lo sienten. Mientras haya resistencia, Roma no ha vencido del todo. La arena, paradójicamente, es el único lugar donde puedes mirar al público y recordar que son ellos los prisioneros. Ellos, encadenados a la necesidad del espectáculo, dependientes de tu sufrimiento para sentirse vivos. Mientras tú peleas, ellos se vacían, gritan para acallar su propia mediocridad, aplauden para disimular su miedo. Tú, el esclavo ensangrentado, te conviertes en espejo. Y lo que ellos ven reflejado es su propia fragilidad. Durante algunos combates, una calma extraña invade el cuerpo. Te das cuenta de que no hay espacio para el pánico. Solo existe el presente, desnudo y absoluto. Ese momento es una forma de eternidad salvaje. El dolor, el ruido, la multitud, todo se disuelve. Y en el centro de esa tormenta, tú existes por completo, libre por un segundo, dueño de tu destino, aunque esté a punto de acabarse. A veces, después del combate, ayudas a levantar a un compañero caído. No preguntas si vive o muere, simplemente lo arrastras a la sombra y compartes el agua. No hay jerarquías en ese gesto, solo humanidad. Lo haces sin pensar, como quien cumple una ley más vieja que el propio imperio, la de cuidar a los tuyos. Porque en la arena todos son hermanos, hijos de la misma condena, unidos por la certeza de que solo la solidaridad los mantiene enteros. Roma ignoraba esos lazos, pero ellos eran la grieta en su mural de poder. Los gladiadores, aún siendo esclavos, formaban entre sí una comunidad secreta hecha de dolor y respeto. Compartían heridas, pan y silencios. Sabían que la compasión era peligrosa, que los centinelas podían castigarla, pero aún así la ejercían. Esas alianzas invisibles fueron la semilla de algo que Roma no pudo controlar: la empatía entre los condenados. Las noches más oscuras provocaban pensamientos de fuga. Algunos planeaban escapar. La mayoría sabía que era imposible. Pero soñar con libertad era un modo de resistir, aunque solo fuera mentalmente. El sueño se convertía en terreno neutral, un lugar donde podías correr sin cadenas. Algunos morían soñando con campos abiertos, y esa imagen final era su rebelión silenciosa. La muerte deja de inspirar terror cuando la vida se ha vuelto su sombra. Aprendes a reconocer su presencia en el aire, en el temblor de la voz del herido, en el olor metálico de la sangre. Pero también aprendes a desafiarla cada día, no con gritos, sino con gestos diminutos. Seguir comiendo, seguir caminando, seguir respirando. La resistencia no está en vencer a la muerte, sino en negarte a rendirte a su lógica. Y aunque Roma crea que su poder es eterno, tú sabes que lo desgastas cada vez que sobrevives. Cada día que no mueres es un golpe contra su maquinaria. Cada respiración que no se apaga es una grieta en su muro. Ninguna legión puede conquistar el espíritu que ha aprendido a vivir incluso dentro del sufrimiento. Porque el verdadero poder no es dominar, sino resistir estando de pie mientras el mundo te aplasta. Así termina el día, con los cuerpos exhaustos, los rostros surcados por la fatiga y los corazones aún latiendo. Nadie aplaude, nadie canta, pero tú sabes que eso es triunfo. Resistes no por gloria ni por recompensa, sino porque el alma aún no se rinde. Puede que mañana mueras en la arena, pero hoy sigues aquí, respirando.
y mientras lo hagas, Roma no habrá ganado por completo. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. Hay un momento, cuando la arena está en silencio y el Coliseo vacío, en que parece escucharse un eco. No es el viento ni los pájaros que cruzan el cielo. Es un murmullo remoto, una vibración antigua que asciende desde las piedras, como si los muertos susurraran todavía sus nombres bajo el polvo. Roma duerme, pero sus fantasmas no. Ellos siguen ahí, reclamando memoria, recordando al mundo que su dolor no pasó en vano. Ese eco ha viajado siglos, ha cruzado ruinas, imperios, lenguas, resuena en los cimientos de cada civilización que se cree eterna y recuerda que la eternidad no existe, que toda gloria humana se pudre en su propio exceso. Roma cayó no por sus enemigos, sino por su arrogancia, por su fe ciega en el poder y su desprecio por la compasión. Bajo las columnas rotas del tiempo, aún se huele el hierro, la sangre, el sudor. Las piedras conservan la verdad que las estatuas quisieron ocultar. Los gladiadores fueron olvidados en los libros, pero nunca en la conciencia humana. Son símbolo del sacrificio anónimo que sostiene los imperios. No hay civilización sin su cuota de cuerpos pisoteados. Cada ladrillo de grandeza se asienta sobre espaldas que nunca conocieron descanso. Y cada progreso, cada conquista, lleva consigo la sombra de los que sangraron para construirla. Roma no fue excepción, solo fue espejo amplificado de lo que somos. Piensa en eso. Siglos después, seguimos construyendo coliseos, aunque ahora los llamemos estadios, pantallas o redes. Seguimos lanzando seres humanos a la arena, disfrazando la crueldad de espectáculo. No a espada y sangre, sino a juicio y humillación. Las masas siguen siendo las mismas, hambrientas de ver caer a alguien. Lo que ha cambiado es la máscara, no el instinto. Roma nunca murió del todo. Se convirtió en costumbre. Cada generación tiene su propio circo, y en todos hay alguien aplaudiendo mientras otro se derrumba. Hemos reemplazado la sangre por reputación, el látigo por indiferencia. Pero el eco sigue latiendo detrás del ruido. La misma fascinación por el sufrimiento ajeno, el mismo alivio de saber que el dolor está en otro y no en ti. Los gladiadores no desaparecieron, solo cambiaron de traje, de escenario, de época. ¿Recuerdas la sensación del túnel? Esa mezcla de miedo, náusea y silencio antes del rugido. Hoy también existe, aunque lleve otro nombre: ansiedad, pobreza, exclusión. No hay hierro ni cadena, pero hay pantallas que juzgan y voces que condenan con la misma frialdad que un emperador alzando el pulgar. La sociedad observa y decide quién merece existir. Somos los mismos romanos, con otros templos y otras víctimas. El eco de Roma nos advierte de algo más profundo: la fragilidad de la humanidad misma. Tan rápido en construir monumentos, tan lento en aprender compasión. Ningún mármol puede ocultar el olor de la pobreza, ni ninguna estatua puede santificar la crueldad. Los gladiadores fueron solo el rostro visible de un sistema enfermo. Hoy, ese sistema respira con otro nombre, disfrazado de progreso, cubierto de luces y tecnología. Pero debajo sigue latiendo la misma oscuridad. Los imperios caen. Siempre. Roma cayó. Bizancio cayó. Los reinos de hierro y fuego también cayeron. El colapso es el precio del exceso. Cuando un pueblo se olvida de los suyos, cuando confunde el espectáculo con la verdad y el poder con la justicia, el destino se repite. Roma creyó haber domesticado al mundo, pero fue devorada por su propio reflejo. Cada aplauso en el circo fue un ladrillo en su tumba. El eco de los gladiadores no es solo historia,
Es advertencia. Habla de la condición humana, de cómo buscamos sentido en el sufrimiento y belleza en la barbarie. Nos enseña que la supervivencia no se mide en victorias, sino en humanidad retenida. Que resistir, incluso sin esperanza, es más poderoso que triunfar sin alma. Porque el verdadero legado no está en las conquistas, sino en los cuerpos que se negaron a rendirse. Quizás hoy, al caminar por las ruinas, creas escuchar solo viento soplando entre las piedras. Pero si cierras los ojos, sentirás los pasos. Miles de ellos. Hombres que respiraron miedo, que corrieron bajo el sol, que murieron bajo el hambre o la lanza. Esos pasos son el pulso antiguo del mundo, latente bajo cada civilización moderna. No se extinguieron, solo esperan a ser escuchados por quienes aún conservan oídos para la verdad. Las lecciones del pasado no están en los templos reconstruidos ni en los museos. Están en el hedor de lo que no queremos recordar, en la sangre seca incrustada entre las grietas de las losas, en los huesos que sostienen la historia. Roma adornó sus muros con frescos de victoria, pero las sombras hablaban de hambre y miedo, y esas sombras, aunque borradas por el tiempo, siguen vivas, porque los muertos solo descansan cuando los vivos los entienden. El gladiador no fue héroe ni monstruo, fue humano, con hambre, con vergüenza, con sueños pequeños y dolor inmenso. Su existencia no cabe en las películas ni en los libros dorados. Cabe solo en la tierra que lo tragó, en la memoria que todavía lo nombra. Resistió no por gloria, sino porque así se mantiene encendida la chispa que da sentido a toda la especie, la de no resignarse, ni siquiera ante lo inevitable. Roma cayó, pero su destino siempre nos acompaña. Cada vez que olvidamos la empatía, cada vez que glorificamos la violencia, la resucitamos un poco más. Somos herederos de su miseria y de su esplendor, de sus templos y sus cloacas. Caminamos entre las ruinas creyendo que somos distintos, pero seguimos hechos del mismo barro. El tiempo cambia las armas, no la naturaleza del luchador. Quizás esa sea la verdadera lección del eco, que nada muere completamente mientras haya memoria, que el pasado no está atrás, sino debajo, sosteniendo el presente como cimientos hechos de huesos. A veces creemos construir futuro, cuando en realidad solo repetimos la arquitectura de la vergüenza. Pero escuchar ese eco es una forma de redención, un acto de humildad ante la historia, una forma de decir, aprendemos, aunque duela. El Coliseo hoy es ruina, pero sigue respirando. Las piedras agrietadas guardan la humedad del llanto antiguo. Ni las lluvias, ni los siglos, ni los turistas han podido borrar su carga. Y tal vez sea mejor así, que permanezca, que duela, que recuerde. Porque un pueblo que borra su pasado está condenado a vivir eternamente su tragedia. Roma sigue aquí, no como imperio, sino como advertencia al orgullo humano. Tú, que escuchas este relato, llevas en la sangre las mismas pulsaciones que aquellos hombres. Has sentido miedo, hambre, rabia, cansancio. Has luchado, aunque tu arena sea distinta. Ellos no eran leyenda, eran reflejo. El mismo reflejo que se ve hoy en cada gesto de supervivencia, en cada resistencia anónima. Porque la historia de los gladiadores no es un cuento del pasado, es una confesión de lo que aún somos. Y entonces, el eco se vuelve pregunta. ¿Hemos cambiado realmente? ¿O solo hemos aprendido a sofisticar nuestras cadenas? Tal vez la respuesta duela, pero el dolor también enseña. Roma cayó porque olvidó la compasión, y la compasión es lo único que puede salvarnos. Que su ruina no sea solo memoria, sino advertencia viva. El Coliseo puede estar vacío, pero aún nos mira.
Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias.